En la cima de su imperio farmacéutico, rodeada de un lujo tan frío como su propio corazón, Isabella Moreau se desplomó. Los médicos más prestigiosos del país, con toda su tecnología y conocimiento, no encontraban explicación para la extraña enfermedad que consumía su vida a una velocidad aterradora. Mientras su cuerpo se debilitaba en una cama de hospital de $1.000.000, el narrador omnisciente sabía algo que ella ignoraba. La clave para su supervivencia no estaba en un laboratorio de última generación, sino en las manos callosas de Mateo Rojas, un humilde jardinero y padre soltero al que ella había humillado y despreciado en una desastrosa cita a ciegas apenas unos días antes. Él, sin saberlo, poseía el conocimiento ancestral que podría salvarla, un secreto que conectaba su misteriosa dolencia con la de su propia hija. Su mundo de poder y control se desvanecía, dejándola vulnerable y a merced de un destino irónico y cruel. El dinero que podía comprar ciudades enteras era inútil contra el veneno invisible que corría por sus venas. Ahora, su única esperanza residía en el hombre al que había juzgado por su ropa sencilla y su trabajo modesto, un hombre cuyo valor ella fue incapaz de ver. ¿Qué harías si descubrieras que la vida que construiste sobre una base de arrogancia solo puede ser salvada por la humildad que tanto despreciaste? Antes de contarte cómo los dones de un simple jardinero están a punto de exponer una conspiración mortal, detente un momento. Si crees que el destino tiene una forma impactante de darnos lecciones, dale like y suscríbete, porque esta historia te demostrará que la verdadera fuerza a menudo se esconde en los lugares más inesperados. El recuerdo de la cita la atormentaba en sus momentos de febril lucidez. Recordaba la mirada tranquila de Mateo, sus manos manchadas de tierra y la forma en que habló de las plantas como si fueran seres vivos con secretos. Ella se había burlado, lanzándole una frase cortante sobre cómo no tenía tiempo para pasatiempos sin importancia antes de marcharse sin siquiera terminar su bebida. Ahora, en el silencio estéril de su habitación de hospital, esa memoria se sentía como una sentencia. Mientras tanto, en un barrio humilde al otro lado de la ciudad, Mateo preparaba un té de hierbas para su pequeña hija, Sofía. Observaba con impotencia los mismos síntomas sutiles en ella que, sin él saberlo, estaban devastando a la mujer más poderosa de Miami, sintiendo en su corazón la desesperación de un padre que lucha contra un enemigo invisible. Con el orgullo hecho añicos y la vida pendiendo de un hilo, Isabella dio la orden que jamás imaginó pronunciar: «Tráiganlo». Horas después, Mateo Rojas entró en la suite del hospital, un oasis de tecnología estéril que chocaba con su presencia terrenal. No había resentimiento en su mirada, solo una profunda y serena preocupación que desarmó a Isabella por completo. Se acercó a su cama, observando su piel pálida y su respiración superficial. Con una delicadeza que la conmovió hasta las lágrimas, le tomó el pulso y examinó sus ojos. Un escalofrío de reconocimiento lo recorrió. Eran los mismos síntomas de Sofía, pero amplificados 100 veces, como una versión letal y acelerada. Su voz, firme y sin rastro de duda, rompió el silencio. «Señorita Moreau, esto no es una enfermedad. Alguien la está envenenando». La palabra veneno explotó en la habitación, llenando el aire de un terror tangible. Por primera vez en años, Isabella sintió una vulnerabilidad absoluta, pero extrañamente, la presencia de Mateo la anclaba. Él comenzó a hacer preguntas precisas, no sobre sus finanzas, sino sobre su rutina, las flores en su oficina, los tés que bebía. Su mente, entrenada para ver patrones en la naturaleza, buscaba la anomalía. Juntos, empezaron a conectar los puntos, y todas las pistas apuntaban a una sola fuente: Moreau Pharma. Fue Mateo quien sugirió lo impensable: revisar los viejos archivos de investigación de su padre.
Mientras su asistente buscaba el acceso en una tablet, Isabela observaba a Mateo, fascinada por la agudeza de su intelecto. Aquel hombre al que había despreciado poseía una sabiduría que el dinero no podía comprar, y en sus ojos ella comenzaba a ver no solo a un salvador, sino a un alma noble. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un rascacielos de cristal y acero, Ricardo Montenegro recibió una llamada que heló su sangre. Su informante dentro del hospital le notificó que un botánico estaba consultando en el caso de Isabela. El pánico se apoderó de él. Un botánico era la única persona en el mundo que podría identificar la rara toxina que había estado administrándole. Sabía que si Mateo Rojas unía las piezas, llegaría inevitablemente a los experimentos secretos del padre de Isabela, y con ello a su propia traición. Con manos temblorosas pero una voz de acero, llamó a su contacto en Morrow Pharma. Los archivos del proyecto Orquídea Fantasma deben desaparecer. Ahora, que parezca un error de catalogación de hace una década. Nadie puede saber que existieron. El juego había cambiado. Ahora, no solo luchaba por su imperio, sino por su libertad. De vuelta en el hospital, la noticia cayó como una losa. Los archivos que buscaban habían sido eliminados, supuestamente años atrás. La desesperación nubló la mirada de Isabela, pero Mateo se negó a rendirse. «Si no podemos encontrar la investigación, encontraremos la fuente», dijo con una calma que la inspiró. Fue entonces cuando un recuerdo lejano emergió en la mente de Isabela. Un pequeño invernadero privado que su padre mantenía en las afueras de la ciudad, un lugar que llamaba su santuario. Una nueva chispa de esperanza se encendió entre ellos. Antes de que pudieran planear su siguiente movimiento, Mateo sacó un pequeño frasco de su bolso. «Es para mi hija. Un preparado de manzanilla y jengibre. Ayuda con las náuseas». Le ofreció un poco, y al beberlo, Isabela sintió un alivio sutil pero real, un calor que no solo calmaba su estómago, sino que comenzaba a derretir el hielo alrededor de su corazón. Ricardo Montenegro sintió que el control se le escapaba de las manos como arena fina. La mención del invernadero privado en el informe de su espía fue una alarma ensordecedora. Ese lugar era el epicentro de su traición, el santuario donde el padre de Isabela cultivaba la orquídea fantasma, la fuente de la toxina. Sabía que no podía permitirse que llegaran allí, que descubrieran los vestigios de sus experimentos prohibidos. El tiempo de las sutilezas había terminado. La sutileza no lo salvaría de la ruina. Levantó el teléfono y marcó un número guardado bajo un nombre falso. Su voz era un susurro helado, cargado de una urgencia letal. «El santuario en las afueras. Quiero que se convierta en cenizas. No dejen nada en pie, ni una sola hoja. Y si alguien se interpone, asegúrense de que no pueda contar la historia». Ignorando la amenaza que se cernía sobre ellos, Isabela organizó el viaje al invernadero. A pesar de su debilidad, una nueva determinación ardía en sus ojos, una llama que Mateo había encendido. Insistió en ir con él, sintiendo que su presencia era su único ancla en medio de la tormenta que era su vida. Durante el trayecto en su lujoso auto blindado, el silencio entre ellos no era incómodo, sino que estaba lleno de un entendimiento tácito y profundo. Él la observaba, preocupado por su palidez, mientras ella veía en su perfil la fuerza tranquila que tanto necesitaba para seguir adelante. «Mi padre decía que las plantas guardan secretos», susurró ella, rompiendo el silencio. Él creía que la naturaleza siempre revela la verdad a quienes saben escuchar. Mateo asintió, su mano rozando la de ella por un instante. «Entonces vamos a escuchar», respondió, y en ese gesto su alianza se selló. Al llegar, el olor a humo y desolación los golpeó antes incluso de ver la escena. El invernadero
Aquel santuario de vida y secretos era ahora una estructura carbonizada, con vidrios rotos esparcidos como lágrimas de cristal sobre la tierra quemada. El corazón de Isabela se hundió en un abismo de desesperanza. Todo estaba perdido. Mientras ella luchaba por contener un sollozo que le quemaba la garganta, Mateo, con su instinto de botánico, comenzó a examinar los escombros. Fue entonces cuando una figura anciana y encorvada emergió de detrás de un cobertizo cercano, con el rostro surcado por el dolor. Era Elías, el jardinero que había cuidado ese lugar durante 40 años. «Lo siento, señorita Moreau», dijo con voz temblorosa. «Intenté detenerlos. Vi al señor Montenegro aquí, hace apenas unas horas. No estaba solo». La confesión de Elías fue la pieza que les faltaba, el rayo de luz en la más absoluta oscuridad. El jardinero, con las manos aún temblando, los condujo a su pequeña cabaña, a salvo del incendio. De debajo de una tabla suelta en el piso, sacó un viejo cuaderno de cuero gastado por el tiempo y el secreto. «Su padre me lo dio para que lo guardara», explicó. «Dijo que contenía su trabajo más importante y peligroso, y que nunca confiara en el señor Montenegro». Isabela abrió el diario con manos reverentes. Dentro, no solo encontró la fórmula detallada de la orquídea fantasma y su antídoto, sino también anotaciones personales de su padre que describían el chantaje de Ricardo. Mateo colocó una mano sobre su hombro. La batalla había cambiado. Ahora tenían un arma y lucharían por la justicia que le habían robado a su familia. Con el diario del padre de Isabela como su mapa, Mateo se transformó. Dejó de ser el jardinero humilde para convertirse en el brillante botánico que siempre fue. En el laboratorio privado de la mansión Moreau, un santuario de ciencia y tecnología, trabajó sin descanso, con una concentración que hipnotizaba a Isabela. Ella lo observaba desde un sofá cercano, sintiendo cómo cada hora que pasaba el veneno la debilitaba un poco más. Pero la admiración por él la fortalecía. El diario no solo contenía la fórmula del antídoto, sino una terrible advertencia. La toxina, después de cierto tiempo, causaba un daño neurológico irreversible. La carrera no era solo por sus vidas, sino por el futuro de Sofía, quien había estado expuesta por años. La urgencia se convirtió en un monstruo que devoraba cada segundo. Mientras Mateo luchaba contra el tiempo en el laboratorio, Isabela, con la mente afilada por la adrenalina y la desesperación, planeaba su contraataque. Reunió a su equipo legal de confianza, revelando la traición de Ricardo y presentando las pruebas del diario. Juntos diseñaron una trampa perfecta. Convocarían a una junta de emergencia en Moreau Pharma con el pretexto de discutir una fusión hostil. Allí, frente a todos, expondrían a Ricardo. Sería un jaque mate corporativo y legal. Al otro lado de la ciudad, Ricardo sentía cómo las paredes se cerraban a su alrededor. El incendio no había sido suficiente. Sabía que Isabela y el jardinero tenían algo. La paranoia lo consumía, llevándolo a tomar una decisión drástica. No esperaría a que lo acorralaran. Él daría el golpe final, uno que los destruiría para siempre. Tras 2 días de trabajo febril, Mateo emergió del laboratorio con 2 pequeños viales que contenían un líquido de un pálido color ámbar. La esperanza pura. Se acercó a Isabela, cuyos ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y fe. No hubo médicos ni enfermeras, solo ellos dos en la quietud de la noche. Con una mano temblorosa pero firme, él le administró la primera dosis. Al sentir el antídoto entrar en sus venas, Isabela no solo sintió un alivio físico, sino una conexión tan profunda con Mateo que le robó el aliento. «Ahora, Sofía», susurró ella con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo sé», respondió él, su voz cargada de emoción. «Salvaremos a mi hija y lo haremos juntos». En ese instante sellaron un pacto que iba más allá de la justicia. Era una promesa de familia. El día de la junta llegó. Isabela, aunque todavía débil,
Se vistió con una armadura de determinación. El traje de diseñador que eligió no era para impresionar, sino para declarar la guerra. Mateo estaba a su lado. Su presencia tranquila era una fuente de fuerza inagotable para ella. Estaban a minutos de salir hacia la torre de Moró Farma cuando el teléfono de la asistente de Isabela sonó. Era una alerta de seguridad de la casa de Mateo. Las cámaras mostraban a Ricardo Montenegro forzando la entrada. El pánico helado los invadió. No iba a la junta. No le importaba la empresa. Su objetivo era el segundo vial del antídoto y la única testigo inocente de su maldad, la pequeña Sofía. La batalla final no sería en una sala de juntas, sino en el humilde hogar que Ricardo pretendía convertir en una tumba. El rugido del motor del lujoso auto blindado era una sirena personal que rasgaba las calles humildes del barrio de Mateo, un monstruo de acero y poder invadiendo un mundo de sencillez. Dentro, el silencio era denso y cargado de una desesperación helada. Isabela, con el corazón martillándole en el pecho, sentía una furia protectora que nunca antes había experimentado. Ya no era por su empresa ni por su legado, era por la niña de ojos grandes que le había sonreído con timidez apenas unos días atrás. Mateo, a su lado, tenía los nudillos blancos de apretar el volante, su rostro una máscara de terror paternal. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada segundo perdido un eco de la risa de Sofía que temía no volver a escuchar. La batalla por Moró Farma se había desvanecido, reemplazada por una guerra mucho más visceral, la lucha por una vida inocente. Al llegar, la puerta de madera astillada, colgando de una bisagra, fue la confirmación de sus peores miedos. Entraron en la pequeña sala, un santuario de amor y calidez ahora violado por la presencia oscura de Ricardo Montenegro. Él estaba allí, de pie en medio de la habitación, con una sonrisa torcida y triunfante. En una mano sostenía el pequeño vial de antídoto, el futuro de Sofía, y con la otra mantenía a la niña a su lado, quien temblaba de miedo, pero lo miraba con una valentía desafiante que le partió el alma a Mateo. Llegaron justo a tiempo para el final del espectáculo, siseó Ricardo, su voz destilando veneno. Pensaron que podían quitarme el imperio que tu padre me robó, Isabela? Pero como siempre, subestimaron mi capacidad para eliminar los problemas de raíz. Isabela dio un paso al frente, su fragilidad física desmentida por la llama de acero en sus ojos. Su pulgar se deslizó discretamente sobre la pantalla de su teléfono, iniciando una grabación de audio. Nunca fue tuyo, Ricardo. Asesinaste a mis padres para robar su investigación, su vida, y luego, por pura cobardía, nos envenenaste a mí y a una niña inocente para encubrir tu crimen. La verdad, dicha en voz alta, resonó en la pequeña habitación con la fuerza de una explosión. Ricardo soltó una carcajada amarga y desquiciada. Claro que lo hice. Tu padre era un idealista estúpido. Quería regalar la cura al mundo. Yo la convertí en poder, y tú casi lo arruinas todo. Pero ahora sin esto, dijo agitando el vial, ambas seguirán el mismo camino que tus padres. Nadie sabrá la verdad. Pero en su monólogo de arrogancia, Ricardo cometió un error fatal. Le dio la espalda a Mateo por un segundo para enfocarse en Isabela. En ese instante, Mateo se movió con la velocidad silenciosa de un depredador. No fue un golpe, sino algo mucho más refinado. De su bolsillo sacó un pequeño atomizador y roció una fina nube de polvo incoloro directamente en el rostro de Ricardo. El extracto de belladona concentrado, un potente neurobloqueador, actuó de inmediato. Los ojos de Ricardo se abrieron con sorpresa. El vial se le resbaló de los dedos y su cuerpo se desplomó, paralizado pero consciente. Justo en ese momento, las sirenas que aullaban en la distancia se detuvieron frente a la casa.
Mateo atrapó el vial en el aire, corrió hacia Sofía y la envolvió en sus brazos, mientras Isabela observaba al hombre que había destruido su familia, ahora un prisionero indefenso en el suelo, el arquitecto de su propia y merecida ruina. El peso de la justicia cayó sobre Ricardo Montenegro con la fuerza de un edificio derrumbándose. La grabación de audio de Isabela, nítida y condenatoria, fue la pieza final que selló su destino. Las imágenes de su arresto, arrastrado desde la humilde casa de Mateo, paralizado y humillado, inundaron las noticias. El magnate que había construido un imperio sobre mentiras y muerte fue despojado de todo, su fortuna, su poder y su libertad. En los tribunales, el diario del padre de Isabela y el testimonio de Elías pintaron un retrato de una crueldad insondable, lo que le valió una sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición, borrado de los anales de la industria farmacéutica mientras se pudría en una celda, un final justo y desolador para un hombre consumido por su propia avaricia. Mientras Ricardo enfrentaba las consecuencias de sus actos, un milagro silencioso ocurría en la pequeña sala de Mateo. Con manos que ya no temblaban, él le administró el antídoto a Sofía. Isabel la observaba, conteniendo la respiración, mientras el color volvía lentamente a las mejillas de la niña y la luz a sus ojos. Fue un renacimiento, no solo para Sofía, sino para todos ellos. En las semanas siguientes, Isabela desmanteló la estructura corrupta de Moró Pharma desde sus cimientos. Vendió sus jets privados, sus mansiones y sus lujos superfluos, invirtiendo cada centavo en la creación de la Fundación Moró Rojas, una institución dedicada a la investigación botánica ética y a proporcionar curas asequibles para todos, honrando así el verdadero legado de su padre y el hombre que le había devuelto la vida y el corazón. Un año después, bajo un arco de bugambillas en flor, Isabela Moró se convirtió en Isabela Rojas. La boda no fue un evento ostentoso para la alta sociedad, sino una celebración íntima en el corazón del nuevo jardín botánico comunitario que habían financiado en el antiguo barrio de Mateo. Él la esperaba en el altar, no con un smoking de diseñador, sino con un traje sencillo que no podía ocultar la inmensa felicidad en su mirada. Sofía, completamente sana y radiante con un vestido lleno de flores, corrió hacia ellos como su dama de honor, llevando un ramo de orquídeas blancas, un símbolo de cómo la oscuridad que casi los destruye se había transformado en la más pura de las luces. Al decir «sí, acepto», Isabela no solo se unía a un hombre, sino que abrazaba una vida de amor verdadero que nunca creyó merecer. Su nueva vida era una sinfonía de momentos simples y preciosos. Las mañanas ya no comenzaban con informes de la bolsa, sino con el aroma del café y las risas de Sofía mientras ayudaba a Mateo en su propio jardín trasero. Isabela, la mujer que una vez gobernó salas de juntas con puño de hierro, ahora encontraba su mayor alegría en leer cuentos antes de dormir y en sentir la mano de Mateo en la suya mientras caminaban por el parque. Juntos no solo habían salvado sus vidas, sino que habían construido un hogar sobre las cenizas del pasado, un santuario de confianza, respeto y un amor tan profundo y resistente como las raíces de los árboles más antiguos. Habían demostrado que el corazón humano, cuando se le da la oportunidad, siempre puede encontrar el camino de regreso a la luz, sin importar cuán oscura haya sido la noche. El viaje de Isabela y Mateo se convirtió en una leyenda silenciosa, un testimonio de que el destino, a veces, escribe sus mejores historias con tinta de dolor para revelar un final de gloria. Ella, la mujer que medía el valor en cifras de mercado, aprendió que la verdadera riqueza residía en la calidez de una mano que la sostenía en la oscuridad. Él, el hombre que encontraba tesoros en la tierra, descubrió que su mayor don
no era solo curar las plantas, sino sanar un alma que se creía perdida. Su amor no fue un encuentro casual, sino una colisión cósmica diseñada para enseñarles que la humildad es la raíz de toda fortaleza y que el perdón es el único antídoto real contra los venenos del pasado. Juntos, no solo encontraron un final feliz, sino que se convirtieron en el comienzo el uno del otro. La Fundación Moreau Rojas no fue solo un edificio con laboratorios de última generación. Se convirtió en un faro de esperanza en un mundo a menudo oscurecido por la codicia. Cada cura desarrollada, cada vida salvada, era un eco de su propia historia de redención. El legado del padre de Isabela fue finalmente honrado, no a través de patentes millonarias, sino a través del alivio llevado a miles de familias que, como Mateo, habían luchado en silencio contra la desesperación. Su historia demostró que del veneno más letal puede nacer la flor más hermosa y que el amor, cuando es verdadero, no solo salva a dos personas, sino que tiene el poder de transformar el mundo, una vida a la vez, convirtiendo el dolor en un monumento viviente a la esperanza. La jornada de Isabella y Mateo prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. E inscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear, demostrando que cada corazón, sin importar cuán roto esté, merece una segunda oportunidad para florecer. Porque al final, las historias más grandiosas no son sobre imperios de concreto, sino sobre los puentes que construimos entre dos almas.